Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Voces del Campo, rompiendo el círculo de la violencia, un proyecto de Ceres Andalucía subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer con fondos de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Voces del Campo busca visibilizar la violencia de género, indagar en cómo afecta a las mujeres rurales y poner el foco en las asociaciones que son una red de apoyo, muchas veces la primera, para prevenir, detectar y erradicar la violencia de género. Hoy estamos en la Barca de la Florida, en Cádiz, un poblado de colonización con un pasado y con un presente profundamente agrario, y contamos con un grupo de mujeres de la provincia de Cádiz que voy a presentar a continuación. Me acompañan Laura González León, agricultora de cereal, algodón y zanahoria en Arcos. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me acompaña también Isabel María Pérez González, algodonera de la Barca, que además es la presidenta de Ceres Cádiz. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y a mi derecha, Noelia Carmona Enrique, productora de hortícolas y de olivar en San Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos hemos reunido, como decía, pues para hablar de violencia de género en el mundo rural, y lo primero que me gustaría es pediros, pues un pequeño análisis, una primera percepción de cómo veis vosotras la violencia de género en vuestros pueblos. Algunas sois de municipios más grandes, otras más pequeños, pero ¿creéis que en general en el medio rural las mujeres corren más riesgo de sufrir violencia de género? A ver, un poco sí, siempre más que nada porque se quedan como más aisladas, están como más atrás siempre del hombre. Entonces siempre vamos a sufrir esa violencia, digamos, entre comillas. Siempre vamos a estar a la espalda del hombre, o estábamos, ya no tanto, la verdad. Ya vamos un poquito en cabeza. ¿Qué pensáis las demás? Yo creo que, como bien dice ella, en los pueblos, al ser menos habitantes y eso, pues también es como que se tiene un poco más interiorizado el papel de la mujer, ¿no? Que está más interiorizado en el pueblo. Entonces, aunque exista la violencia, pues a veces te pasa desapercibida. Uh-huh. ¿Y tú, Noelia, piensas también que en el medio rural se da más, o quizá no se dé más o se da igual, pero quizás se ve menos? Yo creo que quizás se ve menos, está más normalizado o está más minimizado la repercusión social. El tema de poder salir a pedir ayuda pues está más complicado porque son emplazamientos pequeños, distanciados de grandes ciudades, donde te cuesta acercarte para ir a pedir ayuda. Sí, porque la violencia de género tiene muchas formas, algunas son más visibles, las más extremas, las más terribles, pues cuando hay un resultado de muerte o cuando hay una paliza, pues como muy evidente. Pero luego es verdad, como decís, que hay otras formas menos visibles que están muy normalizadas, ¿no? ¿Vosotras detectáis esas formas sutiles y pensáis que quizás eso en el medio rural, pues por aquello de todo el mundo conocerse más o por un poco esa presión social del que dirán, de alguna forma, pues eso también pasa todavía más desapercibido, está más normalizado? Sí, estamos normalizados. Normalmente tú siempre eres hija, en mi caso, por ejemplo, soy hija de, en otros casos eres la mujer de, que es así, tú vas a los sitios y eres así. No hay otra forma, por mucho que tú te presentes, no, siempre vas a ser hija de. Es el primer paso que tú llegas y es lo primero que te enfocan. Aunque tú seas la jefa. Aunque tú seas la jefa. Aunque la explotación vaya a tu nombre, aunque todo vaya a tu nombre, pero siempre estás como un poquito a las espaldas de tu, por ejemplo, en mi caso de mi padre o de mi hermano, que son los dos principales. Yo siempre soy la hija y hermana de. No termino de ser yo la primera. En mi caso, por ejemplo. Bueno, y ahora ya hay muchas mujeres que son ellas las titulares, las que llevan la explotación ganadera, agrícola, lo que sea, pero antes, es que yo recuerdo que antes, aunque la propiedad fuera suya de la mujer, pasaba al marido. Es que era el marido, el titular, ella no rezaba. Sí, era a lo mejor herencia de la mujer, a lo mejor incluso, era una herencia, hasta era propiedad de ella, pero ella no contaba para nada. Pero el que rezaba en todo era el marido. Sin embargo, ella también trabajaba, y pero era embargo, invisible, sí. claro. No había derechos, no había nada. Nada de nada. Pero incluso hoy en día, que como dices, es verdad que hay más mujeres que son titulares, que son jefas, ¿creéis que todavía, y te lo pregunto también que tú eres titular de tu explotación, que todavía ese micromachismo, ¿no? Ese pensar que, bueno, ¿dónde está el jefe, ¿no? Que se busca siempre, se piensa que es un hombre el que está al frente? Sí, te encuentras. Yo he lidiado con muchos
machista, mini machista, o un poco que no se la dan de machista, yo voy evolucionando como va, pero al final, sí es verdad, con un proveedor cuando te viene, digo, bueno, vamos a ver el tema del abono, necesito un tráiler 2, y me han preguntado, ¿y el jefe dónde está? Digo, no, el jefe no, la jefa. La explotación es mía, no tengo titularidad compartida y lo llevo yo, y yo tomo mis decisiones. Y se vienen un poco abajo. Hay gente que en mis inicios me veían como decía, bueno, es una mujer, ya se le pasará. Ya se le quitarán las ganas de seguir en la agricultura y sobre todo en el tema de hortícola. Ya se le pasará porque para meterse aquí hay que ser muy fuerte, hay que ser muy valiente porque la hortícola es mucha inversión, mucho riesgo y un mercado muy volátil. Entonces, digo, yo sigo y he aguantado, he escuchado muchos comentarios siempre de ese tipo machista y que lo tienen, la gente aquí lo tenían asimilado, lo tienen. Yo, por ejemplo, vengo de San Fernando, vivo en Chiclana y trabajo en esta zona. Y yo, a la hora de la cerveza, como hacen aquí, yo me iba a Barba, era la única mujer, pero era el bicho raro que iba a Barba a tomarme una cerveza. Me miraban de arriba abajo, hay que ver porque está aquí, porque no estoy en su casa limpiando, porque no sé qué. Entonces es una cosa que poco a poco yo he dicho, he sentado mis bases, he sentado mi negocio y no voy a dejar que nadie me lo quite. Por suerte cada vez me encuentro con menos gente que me tiren por tierra. Es complicado, porque la mentalidad, aunque no quieran, y decimos, no, la mentalidad de las personas mayores, no. Que hay jóvenes que están en el mundo del campo que la mentalidad la tienen peor que una persona mayor. Pues yo veo casos, en mi caso veo yo casos que la mentalidad de mi padre que tiene 69 años está más evolucionada de uno que tiene 30, que la forma de tú tener que entrar, te miran, primero se retraen, tu padre, no, yo conmigo, se retraen, pero cuesta, ¿eh? Ese pasito todavía no lo dan, ¿eh? Hay que demostrar mucho más. Claro, siempre. Pues yo el triple, porque yo no tengo ni un padre, ni Claro. tengo un hermano, y yo ha sido todo a pulmón el buscarme la fama, la buena o la mala fama, me lo he buscado yo, porque no tengo un apellido, no tengo un padre, no tengo unas tierras heredadas, entonces todavía es más laborioso meterse en este sector. Sí, y cuando además vemos que se da una situación de violencia de género, cuando hay un cuestionamiento general de la mujer, cuando a la mujer se le asocian, lo que decíais, ¿no?, unas ciertas funciones, pues parece que puede ser más difícil que la gente crea o que tus vecinos crean que verdaderamente eso está pasando, ¿no? Yo creo que es que la mujer de antes, que ella misma porque como se escondían detrás del hombre. Si hacían las mismas labores, si estaban en el campo a las parejas de su marido y luego estaban en las casas y luego estaban con los niños y hacían 3 veces más. Pero claro, ella como que se quedaban detrás, siempre detrás. Pero porque eran muy dependientes también. Claro, son porque totalmente. ellas trabajaban, pero no estaban remuneradas. O sea que el que, entre comillas, metía el dinero en casa era el marido. Claro. Y ellas, ¿qué iban a hacer si Claro, es que no tenían. te podías revelar tampoco porque... Eran una sumisa de su marido a lo que él quisiera, y eso hoy en día ha cambiado. Las mujeres de hoy en día tenemos totalmente otra libertad, igual que ella dice que se va a un bar a tomarse una cerveza, salimos solas a desayunar, yo en mi caso yo voy sola a desayunar, me tomo un café sola, y eso antes no lo concebían. Yo iba a los bares y no había mujeres. Y si había muy en el desayuno y terminando el desayuno, pero eso de ir a la 1 a tomarte una cervecita... yo he sido criticada por eso, porque voy al bar y voy sola y no voy... Y voy a un bar que está lleno de hombres, que pinta una mujer allí. Ese comentario, súper machista para mí. Pero el comentario machista no lo hacían muchas veces los Hombres hombres. y mujeres. Las mujeres lo hacían más que los hombres. Las mismas Porque la mujeres. mentalidad, el problema está en que la mentalidad muchas veces nosotras mismas nos hacemos daño a nosotras mismas. Son más machistas. Que no hablamos que son los hombres, no, los hombres muchas veces naturalizan las cosas y nosotros le damos el hincapié de, míralo, ¿a dónde irá sola? Porque tiene que ir sola a todos lados, porque va a un bar sola, mírala. ¿Por qué? Porque voy y punto. También porque me voy es mi sola trabajo. a medio del campo y organizo el tractor, y organizo el tratamiento y organizo a la gente.
Habéis comentado un tema que yo creo que es bastante importante cuando hablamos de violencia de género, que es el de la independencia económica. O sea, una mujer que es dependiente económicamente, pues en general es más vulnerable o puede ser más vulnerable y le cuesta más trabajo salir de según qué tipo de situaciones, ¿no? Hombre, claro. Es que la economía, si no tienen nada, también han salido algunas con una mano delante y otra detrás y han salido adelante. Han dicho, hasta aquí llego y hasta aquí llego. Pero claro, es verdad que tú teniendo una dependencia económica es más fácil poder salir de donde estés metida, pero que todo es quererlo. Sí, hay veces que hay mujeres que tienen que, entre comillas, aguantar según qué cosas, porque claro, no se ven a lo mejor capaces de salir adelante por sí mismas, no tienen ingresos, no han cotizado, entonces bueno, es un paso muy grande, tiene que ser muy valiente, muy atrevida para dar ese paso, creo yo. El primer paso que tienen que dar es buscar ayuda y gracias a Dios hoy hay muchas fundaciones en las cuales puede ayudar a ese tipo de personas. ¿Que es difícil? Sí. Tiene que ser muy difícil, primero porque tú no estás bien, no te encuentras bien, tienes que echar fuerza de donde no las tienes, pero igual que las tienes que echar para todo. Si no lo sales tú, no sale nadie, ¿eh? El inconveniente que yo veo en las zonas rurales, en las pedanías, aquí es más bien el qué dirán. ¿Qué dirán? Si yo hago esto, ¿qué dirán? ¿Qué repercusión social voy a tener? ¿Cómo me van a mirar o qué van a pensar de mí? El qué dirán. Si tú lo haces de forma anónima y haces una llamada, porque hoy por hoy sí hay líneas de teléfono, sí hay formas, pero aquí a lo mejor tú necesitas ir presencialmente y estás retirado, quien no estamos en un núcleo urbano con todas las facilidades y comodidades. Entonces yo veo eso aquí, el que dirán, porque tú en un piso, en una ciudad, la mitad de los vecinos ni los conoces, ni se preocupan de quién es el del quinto o el del tercero, ni se conoce. Entonces ante eso, si sufre malos tratos, si no lo sufre, si no sales de puerta para afuera no se entera nadie, pero tú sí puedes salir en un momento y a un ayuntamiento, puedes ir a una sede, lo tienes más fácil. Sí, incluso sin llegar, digamos, al extremo de malos tratos, de una violencia de género física, pero, por ejemplo, cuántas mujeres en una pareja pues cogen trabajos peor remunerados porque sean menos horas, porque se presupone que tienen que dedicarse a cuidar a los hijos o a los mayores, bueno, pues, y eso al final repercute en cuál va a ser su futuro, ¿no? En lo que van a cotizar, en lo que no van a cotizar, renuncian en teoría porque quieren a situaciones que son también, que pueden ser positivas para ellas, ¿no? Y eso también está normalizado, ¿no? Sí. Eso es un lastre que llevamos ahí, que eso, por mucho que vayamos evolucionando, pero eso evoluciona con unos pasitos de hormiga, no con pasos de gigante. Eso cuesta. Pero en mi casa hay unas normas. Que la casa, ¿quién la paga? ¿Las dos? Pues la repercusión de la casa es de los dos. ¿El niño de quién es? ¿Tuyo y mío? Pues el niño hay que estar los dos. Cuesta, ¿eh? Cuesta. Y la primera que tengo en contra siempre es mi madre. Y es mujer. Es que es lo que hemos estado hablando, es que muchas veces nosotras mismas, si una mujer coge la jornada laboral de 8 horas y el hombre la coge de 4, mírala, ella trabajando y él en la casa, ¿tú te crees que eso es normal? No sé qué, somos nosotras mismas las que nos tiramos por tierra muchas veces y no nos damos cuenta de que nosotras mismas no nos damos nuestro lugar ni nuestro sitio. La normalización del sistema, eso se normaliza y lo otro no es normal, te sales de lo normal. Porque del estereotipo, de la claro. mente, que la mente es la primera que tenemos que abrirla y es que no la abrimos. Pues yo con mi hijo con 24 meses, 18 o 24 meses, estoy recolectando boniato, eso es a mano, y la manijera y muchas de las mujeres que había en la cuadrilla me decían, qué mala madre eres, eso se te clava, ¿eh? Eso yo es una frase que hace 15 años y yo esa frase la tengo aquí. Sí. Mala madre, ¿por qué? Dice, porque tú no quieres a tu hijo. Digo, que yo no quiero a mi hijo, vamos, tú no quieres a tu hijo. ¿Cómo te va a traer a tu hijo aquí a las 6 de la mañana con 24 meses, con 20 meses y lo sueltas aquí y que se ponga? Digo, mira, pues prefiero, lo tengo aquí, está controlado. Y está aprendiendo desde chico, digo, porque un olivo cuando o un árbol como se te tuerza la rama, después para enderezarla cuesta. Sí, además yo lo veo, yo también llevo a mi niño a todas partes conmigo. El niño va a cumplir 7 años y
De hecho, antes te lo estaba comentando, mi marido y mi hermano estaban allí trabajando y yo preparé algo de comer y nos fuimos al campo. Y allí estuvimos y mi niño estuvo allí, corriendo por allí, montando los tractores y no pasa nada. No se va a partir, no se va a romper, no se le va a caer el mundo porque esté en el campo. ¿Qué es preferible? ¿Que esté en el campo jugando o que lo sentamos en una silla con una tablet o un ordenador y todo el día con el móvil? Claro, pero a lo mejor también hace falta, aunque sea una decisión personal llevártelo, pues que haya a lo mejor un servicio de guardería para que ni la mujer ni el hombre tengan que renunciar a su parte de trabajo. Quiero decir, independientemente de que tú decidas llevártelo a tu hijo al campo porque sea tu decisión, pero no porque no tengas otra alternativa, ¿no? Estamos hablando de autónomas, de empresarias, pero a lo mejor las personas que sí que van a echar un jornal, las 8 horas de trabajo, pues no se puede permitir llevarse al niño. Claro. Que no se lo pueden permitir. Claro. Debería de de libertad, tener, que la puedes ejercer. debería de tener un servicio de guardería, de horas extraescolares, de comedor Yo escolar. creo que las que van al campo tienen su derecho, igual que otra persona que trabaja en otra parte. Igual. O lo mismo con los mayores, porque también no solamente son los niños, sino también a las veces tienes que cuidar de tus padres. También son de las mujeres, los mayores. Y los La mayoría mayores, de las veces, ¿de quién claro. son? De las mujeres. Y yo a lo de mala madre me refiero que es a lo que hablábamos antes. Una misma mujer te está tirando por tierra. Es que te tiran por tierra. Es lo que tenemos asumido o que nuestras madres Inculcado, han lo tenemos tenido inculcado. inculcado, y eso nos lo vienen inculcando desde mucho atrás. Entonces cuesta desprenderse de... Sí, bastante. De toda esa carga. ¿Y cómo veis a la gente más joven? Porque también se da un poco, ¿no? Con este mundo que tenemos, con estas redes que están en todas partes, se da un poco también en ciertos momentos una cierta involución y vemos en chicas muy jóvenes que en teoría, bueno, pues debería pensarse que deberían ser más libres y sin embargo vemos a veces patrones que nos retrotraen, ¿no? A tiempo, o sea, patrones de control, patrones de relaciones amorosas tóxicas, de celo. Esto pasa en el mundo rural y pasa en la ciudad, ¿no? ¿Cómo veis esto? Esto de que las chicas jóvenes, en lugar de Que muchas veces yo creo que estamos evolucionando tan rápido que incluso de lo rápido que evolucionamos tiramos para atrás. Porque no sé, están controladas, no tienen libertad, no tienen voz, no saben defenderse a sí mismas, van detrás de una persona, pero vamos a ver que estamos en el siglo XXI, ¿qué está pasando? Vamos para atrás en vez de para adelante, con todos los adelantos que tenemos, toda la tecnología, toda la libertad, todo nos lo exponen, todo lo tenemos hoy en día a mano, pero no, vamos para atrás, en vez de para adelante, para atrás. Además, todo tiene que estar publicado y todo el mundo tiene que ver lo que estás haciendo y dónde estás. Y tienes que ser la mejor y tienes que hacerlo todo maravillosamente. Perfecta. Tienes que ser perfecta. Y claro, y eso condiciona mucho. Y tú ponte un adolescente que es una bomba, que tenga que asumir toda esa responsabilidad o eso que se echa encima sin necesidad ninguna. Todo hay que exponerlo, todo. Si antes ya nos costaba trabajo, yo hablo de mi edad de hace ya bastantes años, ya nos costaba trabajo en la adolescencia gestionar ciertas cosas, imagínate ahora que todo lo está viendo todo el mundo en todo momento. Y además la gente de tu edad, eso tiene que ser un infierno. Es que todo hay que verlo, todo hay que exponerlo, lo bueno, lo malo, lo menos bueno, todo se expone. No hay privacidad, no hay nada, es que... Vamos a hablar de una red social que es estupenda, que es el de la de las asociaciones de mujeres, que bueno, que muchas veces pues son esa primera red, sobre todo bueno, pues en los pueblos más pequeños, muchas veces puede ser casi el único espacio seguro o el primero donde acudir. Y bueno, me gustaría que habláramos un poco de cómo veis vosotras de la importancia, ¿no? de las asociaciones de mujeres en los pueblos. Eso es muy buena, porque una persona que esté sufriendo y ella va viendo, porque en las redes sociales todo lo vemos y te van exponiendo casos y tú vas analizando y tú te vas analizando. Yo creo que una persona que esté en ese caso, ella misma se puede dar el empuje para salir. Si esta persona ha salido, ¿yo por qué no voy a salir? El visualizar esas cosas le puede dar una facilidad, creo yo, desde mi punto de vista. Que pasa con eso como con miles de cosas, pero yo creo que les puede ayudar muchísimo. Naturalizar las cosas, en muchas cosas, es bueno.
Sí, ir a un lugar donde sabes que te van a escuchar, donde seguramente no te van a juzgar, te van a Donde entender. hay más personas como tú. Donde vas a conocer gente con distintas experiencias que te sirven te nutre de la experiencia de otras mujeres. Sí, te puede ayudar incluso a detectar esas Está. esas violencias normalizadas que tú no echabas cuenta y a lo mejor de hablar con una compañera, pues de repente dices, es que a mí esto me está pasando pasa y esto no también, era ¿no? consciente, ¿no? Sí. A esos extremos se llegan todavía. Con la normalización, y tú ante ese problema te abren muchos caminos, las asociaciones te abren muchos caminos y nada más que tienes que querer salir de la situación que te encuentres, que no solamente que sea por agresiones físicas, las psicológicas también están ahí y esas también pasan a un segundo plano y que te haga una agresión que esté todo el día diciéndote es que el dinero lo traigo yo, es que tú no tienes dinero, es que O tú no vales para nada. son tipos de agresiones no solamente físicas, sino también psicológicas, y yo creo que esas a lo mejor son las que más difícil cuesta que tú des el paso, que tú te abras a una asociación, pero cuantas más, mejor. Sí. Más posibilidad de ayuda. Es lo que yo veo con tú no las sabes, asociaciones. tú no sabes hacer esto, tú no sabes hacer aquello. Si tú no entiendes, ¿A dónde vas? eso te mina mucho. Vamos a pensar que bueno, que es posible salir porque, bueno, conocemos casos de mujeres que han salido, otras desgraciadamente no, pero bueno, pues por lo menos sí que lanzar ese mensaje de que en las asociaciones de mujeres van a encontrar aliadas. Los hombres también tienen un poco ese papel de aliado, porque la violencia de género no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Entonces, bueno, pues de alguna manera terminar un poquito con ese mensaje. Hombre, que ahora ¿no? hay mucha más ayuda. El índice de mujeres que salen o hombres que salen ahora mismo será más alto que los que no salen de ese bucle. En fin, la violencia de género es verdad que a veces es difícil de detectar porque está instalada en lo cotidiano, como hemos visto en gestos normalizados, porque a veces no deja huellas visibles, pero sí que marca profundamente a las mujeres que la sufren. Pero bueno, frente a esa violencia que a veces no se ve, queremos que estas voces, vuestras voces, se oigan, se escuchen, porque las mujeres podemos decir basta, podemos hacernos fuertes y podemos romper el silencio. Así que, bueno, pues Laura, Isabel, Noelia, muchas gracias por compartir este ratito. Y hasta aquí esta entrega de Voces del Campo, Rompiendo el Círculo de la Violencia, un proyecto de Ceres Andalucía subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer con fondos de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Vamos a seguir recorriendo las diferentes provincias andaluzas y escuchando las voces de sus mujeres rurales. Hasta la próxima.